3 relatos escalofriantes revelados, historias aterradoras con imágenes y vídeos EMBRUJADOS. Diego, un joven de 25 años, no podía imaginar que esa noche sería la que cambiaría su vida para siempre. Estaba con sus amigos Lila y Marco en el patio trasero de una casa en su barrio olvidado, donde la oscuridad parecía más densa que el aire que respiraban. La bombilla titilante apenas iluminaba sus rostros, pero las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Vamos a contar historias de terror, decía Marco, mientras la brisa helada traía consigo murmullos apagados que hacían que el vello de la piel se erizara. Diego tragó saliva. Silencio. Sin embargo, había algo en el aire, un eco de risas lejanas que no debían estar ahí. El chico empezó a hablar con voz temblorosa: desde que mi abuela se fue, no puedo dormir tranquilo. Lo miraron con atención, los ojos abiertos como platos. Con cada palabra que salía de su boca, la tensión aumentaba. Ruidos inexplicables, sombras que se asoman por las ventanas y esos susurros que dicen mi nombre, confesó, mientras sus amigos se apretaban más cerca, como si la proximidad pudiera protegerlos de lo que estaba por venir. Mientras hablaba, un pequeño vídeo de su teléfono salió a la luz. En la pantalla se veía su desván, un lugar polvoriento y oscuro. Un destello brillante se movía entre las cajas, como un ojo que los observaba. No lo puedo creer, murmuró Lila, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Diego continuó, su voz ronca: creo que es mi abuela, ella busca justicia. Pero las palabras apenas colmaron la inquietud que crecía en el aire. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero eso no es todo, dijo Diego, y su mirada se oscureció de repente. Escuché a mi hermana llorando una noche, pensé que era un mal sueño. Cuando subí a su habitación, nadie estaba allí, solo quedó una almohada fría y un aire enrarecido. Lila y Marco se miraron, una ligera sensación de miedo se instaló justo detrás de sus corazones. De repente un grito desgarrador resonó en la noche. Era un niño del barrio. ¡Ayuda! No sé dónde estoy. Clamaba desde algún lugar no muy lejano. La realidad se distorsionó, la atmósfera se volvió espesa, y los 3 amigos sintieron que la búsqueda de seguridad se tornaba urgente. ¿Qué estaba ocurriendo en su barrio? La calma se destruyó al instante, una sombra oscura parecía deslizarse entre las casas, observándolos. El eco de sus pensamientos llenó la oscuridad, podría ser que lo que acechaba a Diego también los hubiera alcanzado. El conjunto de murmullos de los vecinos resonó, alimentando un clima de paranoia que ahogaba la noche. Pero antes de que pudieran reaccionar, Marco desapareció como si las sombras lo hubieran tragado. ¡Marco!, gritó Lila, y el horror se apoderó del corazón de Diego. Ahora se dieron cuenta que lo que estaban enfrentando era algo más grande, podrían desentrañar el horror que envolvía su hogar antes de convertirse en parte de él. La oscuridad se cernía sobre ellos, y la pregunta era clara: ¿quién sobreviviría hasta el amanecer? La noche continuó su danza oscura mientras Diego y Lila se aferraban el uno al otro, temblando del miedo. ¿Dónde está Marco?, susurró Lila, sus ojos llenos de pánico. Las sombras estaban por todas partes, y el grito del niño resonaba en sus oídos, mezclándose con los ecos de terror que parecían surgir del mismo suelo. Diego, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se aventuró a mirar hacia las sombras. Tal vez se fue a buscar ese niño, sugirió, intentando convencer a Lila de que Marco volvería. Sin embargo, la voz de su amigo ya no era el consuelo que necesitaban. La oscuridad los rodeaba, aplastante, casi palpable. ¡Marco!, gritaron juntos, su eco rebotando en la penumbra. Pero solo recibieron silencio a cambio, un silencio que se sentía denso y frío. Las luces de la bombilla parpadeaban como si temieran lo que se ocultaba en la noche. Fue entonces cuando escucharon algo más, una risa baja, burlona, que se deslizaba entre las sombras. No podemos quedarnos aquí. Vamos a buscarlo, dijo Diego con determinación, aunque sabía que el nudo en su estómago solo crecía.
Tomándose de las manos, ambos amigos avanzaron hacia la dirección de donde provenía el grito del niño. Sus pasos eran lentos y cada crujido del suelo resonaba como un grito sordo en la atmósfera cargada. A medida que se adentraban en la oscuridad que cubría el patio, una niebla espesa comenzó a rodearlos. Era un fenómeno extraño, algo que no encajaba en la lógica de esa noche. Todo parecía irreal, como si el tiempo se detuviera y los recuerdos se desvanecieran. Lila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y sus ojos brillaban como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. «Diego, ¿escuchaste eso?», susurró. Lo que antes había sido un simple susurro ahora sonaba como un coro de voces que llameaban sus nombres. Es como si nos estuvieran llamando, pero a medida que hablaba, el eco se convirtió en un lamento desgarrador, removiendo los cimientos de su valor. «No hay nadie, solo somos nosotros», respondió Diego, aunque sus propias palabras sonaron débiles ante el creciente terror que los asediaba. Detrás de ellos, la sombra que había tragado a Marco parecía alargarse, dibujando contornos cada vez más inquietantes. Algo en la oscuridad comenzó a moverse. «No, no, no», gritó Lila al ver cómo una figura oscura empezaba a separarse del fondo, tomando forma humana. «Diego, corramos», exclamó, y no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Se lanzaron a la carrera, pero la sensación de ser acechados los seguía, como si algo, o alguien, estuviera disfrutando de su terror. Mientras corrían en la distancia sintieron un escalofrío repentino, un susurro congelado que parecía contener un mensaje: «Vuelvan». Era como si la voz estuviera encadenada a la esencia misma del lugar, clara pero distante. En un giro inesperado, Lila se detuvo. ¿Y si Marco nos está esperando allí?», preguntó señalando hacia un viejo árbol que parecía más un espectro que un árbol. No podemos. Cárceles de dudas rodeaban a Diego, pero el abrazo del misterio lo empujaba hacia adelante. Con el corazón en la garganta se acercaron al árbol, sumidos en un silencio penetrante. Al levantar la vista, fueron embestidos por un repentino aluvión de desconsuelo. En la corteza del árbol, una inscripción apenas visible: «El que busca lo que ha perdido jamás se irá». Un sudor frío recorrió la frente de Diego mientras retrocedía lentamente. Lila, atrapada en la mirada de la inscripción, murmuró: «¿Qué significa eso?». En ese instante un susurro siniestro penetró el aire frío, más cercano ahora. Sin poder escabullirse, ambos comprendieron que la noche no había revelado su verdadero horror. «¿Y si Marco nunca volvió porque está aquí?», insinuó Lila, y Diego dio un paso hacia atrás, como si el suelo temblara bajo sus pies. La sombra se acercaba. La realidad aplastante del miedo sustentaba un nuevo secreto, demasiado oscuro para ser ignorado. La pregunta era ahora más aterradora: ¿estaban destinados a unirse a Marco o había algo más que les esperaba entre las sombras? La niebla se espesaba a su alrededor, transformando el viejo árbol en un espectro tortuoso que parecía observarlos. Diego y Lila, paralizados por el terror, sintieron como el aire se tornaba más pesado. «Debemos irnos», dijo él, aunque su voz sonaba distante, como si el pánico le robara la lucidez. Antes de que pudieran dar un paso atrás, un susurro más fuerte que un grito rompió el silencio, desnudando la esencia del horror que los envolvía. «No se vayan». La voz era familiar, juguetona, como un eco distante de una risa que habían escuchado alguna vez. «Marco». La realidad se desdibujaba entre la confusión y el miedo. El niño podía estar cerca. Diego sintió un golpe en su pecho, como si las palabras que flotaban en el aire le hubieran dado un puñetazo. «¿Marco? ¿Eres tú?», gritó con la voz desgarrándose, pero en lugar de una respuesta, solo el viento aullaba, burlándose de su desesperación. La sombra que los acechaba pareció hacerse más sólida, como si designara el contorno de un niño, pequeño y desolado. Lila, con los ojos llenos de lágrimas, avanzó hacia el árbol, atraída por una fuerza inexplicable. «Déjame, quiero saber», susurró. Su mirada brillaba con una mezcla de miedo y determinación. Diego se movió instintivamente para detenerla, pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo. «No te acerques más», dijo, su corazón latiendo en su garganta. «Marco». Volvió a llamar Lila, y la niebla giró a su alrededor como un torbellino espectral. «Marco, estoy aquí». La voz de la niña resonaba en cada rincón oscuro, una melodía desesperada que mezclaba esperanza y locura. Diego, luchando contra el instinto de correr,
la tomó del brazo y apenas la hizo retroceder. En ese instante, un grito desgarrador llenó el aire, un lamento que resonaba desde lo más profundo de la noche. «¡Ayúdame!», parecía decir alguien más, y la voz se desdibujaba en una súplica. Era un sonido seductor, casi hipnótico, que llenaba el espacio entre ellos y la sombra que ahora avanzaba lentamente, como si estuviera disfrutando de su tormento. «Tenemos que irnos, Lila. No sabemos qué es eso», insistía Diego, pero su voz se perdía en la confusión. La niebla los devoraba, envolviéndolos en un pálido abrazo que filtraba cualquier luz. «¿Pero y si es Marco? ¿Realmente podríamos dejarlo aquí?». La lucha era amarga. Lila estaba al borde de la locura, enfrentándose a un dilema imposible: arriesgarse por un amigo perdido o salvarse a sí misma de algo que cada vez se sentía más como un fin inexorable. Cuando los ecos de risas y llantos se unieron en una cacofonía aterradora, una figura emergió del corazón de la niebla. No era el Marco que recordaban, sino algo que se retorcía, un reflejo distorsionado del niño que conocían. Sus ojos brillaban con una luz anhelante, pero eran iguales a los ojos vacíos que habían visto en sus peores pesadillas. Lila Diego, su voz era un eco del pasado, una trampa peligrosa. «¿Por qué me dejan solo?». Diego sintió que el aliento se le cortaba. La verdad golpeó su mente, y si Marco nunca estuviera perdido, sino que había sido consumido. Él comenzó a retroceder, empujando a Lila hacia él. «No lo escuches, no es él». Pero eso solo pareció enfurecer a la sombra, que avanzó con una rapidez inhumana. Cada paso la hacía más sólida, más real. Las inscripciones del árbol reflejaron pensamientos en la mente de Diego: el que busca lo que ha perdido jamás se irá. No podía dejar que su amiga quedara atrapada allí. Con un grito de desesperación, la tomó de la mano y, dejando atrás la figura atormentada, comenzó a correr. Sin embargo, una voz surgió del abismo de la neblina, resonando con una claridad espeluznante: «No pueden escapar». La sombra se alargó y comenzó a devorar la luz, y mientras corrían, sintieron que el suelo bajo sus pies temblaba. La pregunta persistía, un eco de terror: ¿serían ellos también los siguientes en unirse a lo que ya no podía ser nombrado? ¿Dónde estamos?», murmuró Lila, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos. En ese último instante de lucidez, Diego se detuvo y comprendió que la verdadera pregunta no era cómo escapar, sino si había un escape que realmente existía. En la penumbra, el eco de sus propios gritos se apagó, dejando a la deriva la última pregunta: ¿lograrían salir a la luz antes de que la sombra reclamara lo que siempre había querido? Diego y Lila se encontraron de repente en un claro, alejado del árbol que parecía cobrar vida en la bruma. Pero la sensación de seguridad era ilusoria. El aire seguía cargado con un terror palpable. El eco de las risas había desaparecido, pero los gritos, las súplicas, resonaban en sus mentes como un tambor ensordecedor. ¿Qué fue eso?, preguntó Lila, su voz temblando. Diego sentía como su pecho se cerraba, como si el pánico lo ahogara. No había respuesta lógica. Solo la pulseada entre lo conocido y lo aterrador que se negaba a liberarlos. «No lo sé. Solo quiero irme de aquí», respondió él, tratando de recordar el camino de regreso, pero las sombras seguían susurrando, acortando cada vez más la distancia entre el horror y ellos, aun en aquel claro engañosamente pacífico. Un rugido distante atravesó la neblina, un sonido tan primitivo que les heló la sangre. Las hojas crujían como si algo se moviera en la oscuridad. Diego se agachó buscando un objeto que les pudiera servir como arma. Sus manos temblaban, pero cada vez que tocaba un trozo de madera, se sentía más impotente. «Diego. Mira», gritó Lila, señalando hacia el centro del claro donde un círculo de luz vacilante brillaba tenuemente. Era como si la niebla se abriera para dejar ver un pequeño refugio de luz en medio de la oscuridad opresiva. «¿Es seguro?», preguntó él, la duda atormentándolo. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». Sus ojos reflejaban la mezcla de esperanza y desesperación. Sin esperar más, Lila comenzó a avanzar hacia el círculo de luz. Diego la siguió, su corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso era más pesado que el anterior, la sensación de ser observados nunca los abandonaba. Al llegar a la luz, vieron lo que parecía ser una serie de antiguos grabados en la tierra, símbolos que giraban y se entrelazaban, como si contaran una historia. Lila se arrodilló y tocó suavemente una de las inscripciones. Su piel se erizó como si un escalofrío hubiese atravesado su ser.
¿Qué significa esto?, murmuró intrigada, pero también asustada. Quizás son pistas sobre esto, sugirió Diego, su voz apenas un susurro. Se acercó intentando descifrar aquellas marcas, pero su mente se sentía nublada, como si la niebla intentara adueñarse de sus pensamientos, abandonados a la posibilidad de que incluso sus respuestas resultaran mortales. Un estruendo atravesó el tranquilo silencio del claro. Diego se volvió, su pulso acelerado. ¿Qué fue eso? De entre las sombras surgió una figura, pero no era la visión grotesca que esperaban. Era una niña con una sonrisa angelical y ojos brillantes, su vestimenta era etérea, como si fluyera con el viento. ¿Por qué están aquí?, preguntó una voz dulce que podría engañar a cualquiera. Lila dio un paso hacia adelante. Buscamos a nuestro amigo Marco. ¿Lo has visto? La voz de Lila temblaba, la niña se rió suavemente, un sonido que resonó en el aire como una campanilla. No se preocupen. Él está aquí en algún lugar. Pero no pueden quedarte, lo que está detrás de ustedes no les dejará ir. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Para salir, deben encontrarlo. Pero el precio es alto. La niña sonrió tristemente. A veces, lo que perdemos no puede ser recuperado. Antes de que Diego pudiera procesar sus palabras, una sombra oscura emergió del borde del claro, extendiéndose, arrastrándose hacia ellos como un monstruo ansioso por devorar. La figura de la niña se desvaneció en la luz, su voz resonando en el aire. El juego apenas comienza. Diego y Lila, paralizados de terror, se dieron cuenta de que la única gracia que les quedaba era el tiempo, y no sabían cuánto les quedaba. La llegada de la sombra significaba una única cosa: su búsqueda por Marco había atrapado su destino en un juego aterrador, y la única salida podría llevarlos a enfrentar sus mayores temores. La idea de escapar se volvió algo oscuro. Entonces algo chasqueó en el aire, un eco de risas distorsionadas. No se olviden de lo que buscan, resonaba en sus cabezas. A medida que la sombra se acercaba, la pregunta se formó en los labios de Diego: ¿estamos destinados a convertirnos en parte de esta oscuridad? La angustia se apoderó de ellos mientras volvían a mirar la figura azabache que se acercaba lentamente, reclamando su presente. El tiempo se miraba corto y el grito de Marco parecía resonar aún más lejos. ¿Serían ellos los siguientes en unirse al ciclo de lo perdido? Diego sintió el aire helado que lo envolvía mientras la sombra avanzaba. Una angustia sorda se instaló en su pecho. Lila, tenemos que movernos ya. Aternó el miedo, la voz de los extraños ecos resonando en su mente. Apenas si lograron dar un paso hacia atrás con la forma oscura cada vez más cerca, como si olfateara su pánico. ¿Y Marco?, replicó Lila, sus ojos llenos de desesperación. No podemos dejarlo aquí. La pequeña chispa de esperanza brillaba en su voz, como un faro en medio de una tormenta. Pero Diego sabía que el tiempo jugaba en contra de ellos, un castigo en la esencia del silencio que solo se rompía por sus gritos distorsionados. Es un juego, Lila. Debemos encontrarlo antes de. La sombra se alzó, revelando un rostro amorfo que parecía vibrar en una mezcla de risas y llantos. Los rostros de sus amigos pasaban fugaces por la tenue luz, borrosos como reflexiones en un espejo roto. Entre tanto horror, el eco de las risas de la niña atormentaba su mente. Algo no está bien. Ella no nos dijo toda la verdad, murmuró Lila mientras se aferraba a Diego, buscando fuerza en él. Debemos cumplir su reto, pero ¿y si Marco se ha convertido en parte de esto también? La culpa la consumía, como si ella misma hubieran fallado al proteger a su amigo. El rugido volvió, un eco sordo que hizo vibrar el suelo, y la sombra se lanzó hacia ellos. Algo emergió del miedo acumulado, una escena distorsionada, gris, desenfocada, como si al mismo tiempo hubiese perdido su forma. En un instante se encontraron en un laberinto serpenteante, justo frente a un viejo espejo cubierto de telarañas. El reflejo no mostraba sus rostros, en cambio, descubrieron un paisaje que parecía otro mundo, repleto de sombras danzantes y un frío que agarraba hasta los huesos. ¿Qué está pasando?, gritó Diego, el sudor frío chocando contra su piel. La sombra pareció contemplarlos un momento, evaluando su siguiente movimiento, como si esperara un momento de debilidad para lanzarse con infernal furia. No hay tiempo, insistió Lila. Debemos buscar a Marco. Los símbolos pueden ser una pista para salir de aquí. Diego se sintió abrumado, pero se aferró a su determinación. Bien, entonces la forma oscura se agitaba detrás de ellos mientras se acercaban al espejo.
Tienes razón. Tal vez esto nos lleve a donde está él. Se acercaron, entrelazando sus manos, una débil conexión contra la fuerza que se avecinaba. Con cada paso, el eco de las risas se convertía en gritos. El espejo brillaba débilmente nublando su visión hasta que una imagen clara emergió, Marco, atrapado en una suerte de prisión de sombras. Su expresión era de terror, pero también de súplica. «Marco», gritaron al unísono, los corazones latiendo con furia. Pero instante después vieron que el reflejo se distorsionaba, como si algo intentara interponerse. La sombra se lanzó en su dirección con una rapidez alarmante, convirtiendo sus rostros en terror. Sin pensar, Lila empujó a Diego. «Rompe el espejo. Es la única forma». Diego no dudó. Con una piedra afilada que encontró en el suelo, golpeó, el cristal estalló en miles de fragmentos brillantes que se dispersaron como estrellas. Justo cuando la sombra se cernía sobre ellos, las piezas flotaron y comenzaron a girar, creando un vórtice que los absorbió por completo, pero durante un breve instante, entre el tiempo descompuesto y el deslumbrante caos, sintieron una conexión, una voz que resonó en sus corazones. No olviden sus miedos. Cada paso que dan los acerca a lo que buscan y a lo que perderán. De repente, se encontraron nuevamente en el claro. El aire seguía pesado, pero la sombra parecía más lejana, como si ahora estuviera confundida. Sin embargo, el terror nunca se había ido. El grito de Marco resonaba todavía, más fuerte que antes. Ambos miraron alrededor, aterrados, ahora en la penumbra, con más preguntas que respuestas. «¿Qué hemos hecho?», se preguntó Diego sintiendo que la superficie del horror se sacudía a su alrededor. Esa conciencia de lo desconocido los perseguía, más fuerte que antes. Mientras una nueva risa siniestra resonaba, se dieron cuenta de que el juego se intensificaba. Y de repente un susurro frío cortó el aire entre ellos: «Aquello que se ha perdido, no siempre se puede recuperar». El resplandor de la risa distorsionada resonó en el claro, llevando consigo la última certeza de que su búsqueda apenas comenzaba. Serían capaces de encontrar a Marco, o se sumergirían en las profundidades de la oscuridad que acechaba en cada esquina. En ese instante la única verdad se enfocó: el horror tenía muchas capas, y ellos estaban a punto de desentrañarlas una a una. El mundo se había desvanecido en una penumbra inquietante, y el eco de las risas siniestras se deslizaba entre los árboles como un veneno que amenazaba con consumirlos. Lila miró a su alrededor, intentando captar algún rastro que condujera a Marco. «¿Dónde estás, Marco?», murmuró su voz temblando con cada palabra. «Hay que seguir adelante», insistió Diego, pero su voz sonaba inexperta, como alguien que habla detrás de una puerta cerrada. Siguieron avanzando sintiendo el peso de la sombra aún más cerca, como un aliento helado que prometía consumirlos. De repente una ráfaga de viento los envolvió, llevando consigo un susurro. «Ellos están cerca». Los ojos de Lila se agrandaron. «¿Quién está cerca?». Pero no hubo respuesta. Con cada paso que daban, el ambiente se volvía más opresivo, como si el aire fuera denso y difícil de respirar. Una inquietante sensación se apoderó de ellos, cada sombra se movía con intenciones, cada crujido de ramas parecía una advertencia. Una extraña luz comenzó a emanar entre los árboles, produciendo figuras danzantes. «Diego, ven». Lila avanzó hacia la luz, pero una parte de ella grita que no debía acercarse. Pronto descubrió que la luz era la misma que se reflejaba en el espejo que habían roto. Era un portal, o al menos eso parecía. De su interior surgió una risita, igual de distorsionada que la anterior, salpicando su esperanza de ilusiones. Diego se detuvo en seco. «No podemos, Lila. Desde que rompimos el espejo, no sé qué estamos invocando». Pero la ansiedad de Lila se convirtió en pura determinación. «¿Y si Marco está al otro lado? No podemos perderlo». Se miraron atrapados en el momento. El brillo tentador parecía llamar a Lila. Sus antepasados la habían advertido sobre las luces en la penumbra, las que conducen a lugares donde perder la razón era lo más mínimo que podría pasar. Sin embargo, el miedo de perder a su amigo era más fuerte. Sin pensarlo más, Lila se lanzó hacia la luz. Diego, dividido entre su instinto de protegerla y la lógica de huir, la siguió sin una palabra. Al cruzar el umbral, el frío los envolvió nuevamente, más intenso. Gritos distorsionados llenaron el aire, y cada rayo de luz se transformó en un rostro conocido.
Eran caras familiares pero vacías, atrapadas en un tiempo sombrío, en un ciclo interminable de dolor. «Marco», exclamó Diego sintiendo los latidos de su corazón usar las palabras como un grito desesperado. Pero no había señales de su amigo. En cambio el entorno cambió abruptamente como un giro en la trama de una pesadilla. Estaban en una habitación oscura, paredes ahogadas por el moho y las sombras. Una lámpara parpadeante fue lo único que alumbraba fragmentos de recuerdos, fotos de ellos cuatro, sonrisas olvidadas. «Esto no está bien», susurró Lila, sintiendo que algo en ese lugar podía comerse la esencia misma de quien hubiera sido su amigo. Diego se movió hacia el centro de la habitación, los ecos de los gritos pulsantes resonaban en su mente. Un golpe helado contra su pecho le advirtió que no estaban solos. Del rincón oscuro, un par de ojos brillaron. «¿Buscan a un amigo?», resonó una voz profunda y temblorosa que llenó el espacio. Diego y Lila se miraron, aterrorizados. «El juego no ha terminado». «Pero si quieren a Marco, deben elegir qué», gritó Lila, la rabia y la desesperación mezclándose en su voz. «Vivir con sus miedos o perderse para siempre. La elección es suya». Los ojos se acercaron lentamente como dos faros acechando en la oscuridad. Diego sintió que el tiempo se escabullía, y las palabras resonaban en su mente como ecos en un túnel: «No olviden sus miedos». La sensación de dejar a Marco atrás lo carcomía, aumentando la presión en su pecho. Las sombras se retorcían en las esquinas, esperando. «No podemos perdernos a nosotros mismos», murmuró con voz quebrada. «¿Qué hacemos, Lila?» «Debemos enfrentarlo juntos». La luz parpadeante de la lámpara se apagó, sumiéndolos en la oscuridad total. Y en ese momento una risa torrencial estalló a su alrededor, cegando cualquier resto de aliento o esperanza. El viento helado soplaba más fuerte, conducido por fuerzas desconocidas. La última imagen de Marco, su expresión angustiada, quedó grabada en la mente de Diego mientras se formaba un nuevo portal a su izquierda. «Vamos», gritó, pero al instante algo en el aire lo detuvo. Una sombra se alzó frente a ellos, absorbiéndolo todo. ¿Están listos para aceptar la verdad de sus miedos? La ansia por recuperar a Marco y la clarividencia del peligro latente causaban un caos en sus corazones. La pregunta quedaba colgando en el aire: ¿estarían preparados para enfrentar sus propios demonios, o cederían al terror que lo envolvía todo? Con el eco de sus decisiones resonando, Diego y Lila se encontraron con el rostro de sus peores pesadillas a sus espaldas. Una elección inminente donde lo que perderían no podría jamás recuperarse. Las sombras parecieron cobrar vida, susurrando secretos a través de un aire espeso y turbio. Diego y Lila se quedaron paralizados, sintiendo como si el frío les calara hasta los huesos. Las risas distorsionadas resonaban en sus oídos, como si el mismo lugar se burlara de su sufrimiento. En ese instante algo dentro de Lila despertó, esa chispa de lucha que la llevaba a enfrentar lo desconocido. «Debemos hacernos fuertes», dijo Lila, aunque su voz temblaba. «Si queremos encontrar a Marco, no podemos dejar que esto nos consuma». La sombra ante ellos comenzó a tomar forma, una figura alargada que se movía con una fluidez inquietante. «Cada uno de ustedes es dueño de sus propios miedos», dijo, su voz ahora un eco siniestro. «¿Quién de ustedes se atreverá a enfrentarlos? Decidan antes de que el tiempo se les agote». Diego tragó saliva, sus pensamientos errantes llenos de imágenes de Marco atrapado en la oscuridad. «¿Cómo podemos superar esto?», preguntó aferrándose a Lila, mientras la atmósfera se cargaba de tensión. «Enfrentando lo que no queremos ver», respondió Lila, casi para convencer a ambos. «No podemos seguir huyendo». Sin previo aviso, una nueva visión emergió ante ellos. Era un pasillo largo, desmoronado, con un eco ensordecedor que llenaba el aire con gemidos agonizantes. Las figuras a los lados parecían ser las proyecciones de sus propios temores, fracasos del pasado, inseguridades de lo que eran, y lo peor de todo, el miedo a perder a Marco. Las paredes del pasillo comenzaron a estrecharse, como si las sombras las empujaran hacia adentro. «No. Esto no es real», gritó Diego intentando desviar su mirada. Pero las visiones se tornaron más vívidas, mostrándole a Marco atrapado entre sombras, su rostro distorsionado entre el pánico y la desesperación, gritando por ayuda. «Cálmate», le dijo Lila, tomando su mano. «Debemos seguir adelante. Hay que mantenernos unidos», sostuvo su mirada, no queriendo que él se perdiera en su propio miedo.
la sombra se acercó más, ahora pareciendo más humana, como si pudiera absorber todo lo que sentían. Las visiones que ven son lo que los ha mantenido atados. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar por la salvación de su amigo? Preguntó ahora con un tono más seductor. No queremos pactos, gritó Lila, su voz resonando en la penumbra, pero la figura sonrió, una sonrisa cruel que sin duda sabía más de ellos de lo que podrían haber imaginado. ¿Y si tu amigo está dispuesto? ¿Y si él ha tomado una decisión? La sombra se desvaneció momentáneamente dejándolos a solas, temblando ante la posibilidad de que Marco, ahora, pudiera estar en el lado opuesto de sus miedos. ¿Diego y si Marco? Lila no pudo terminar la frase, un frío dreadnought pasó por su espalda. No, no puede ser. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras hablaban, la habitación alrededor de ellos comenzó a transformarse nuevamente. La atmósfera era más violenta, el aire cargado de un ruido sordo que vibraba en sus huesos. Muéstrenme su temor. Tronó la voz y un destello de luz oscura se apoderó del lugar, el pasillo se expandió, llevándolos a una sala amplia, iluminada por luces tenues que chisporroteaban. Allí, sobre una especie de trono hecho de sombras, se sentó una figura encapuchada. Su sola presencia emanaba un poder aterrador. He estado esperando por ustedes antes de que pudieran hablar, la figura señaló al fondo de la sala. Allí, entre las sombras, una imagen de Marco se proyectó, enredado en cadenas de oscuridad. Su rostro reflejaba el sufrimiento que solo puede sentir un alma atrapada. ¿Están realmente listos para arriesgarlo todo por él? Este es el instante. Sí. Ambos gritaron al unísono, llenos de desesperación y valor al mismo tiempo. Pero la figura sonrió nuevamente y en su sonrisa había una promesa de cosas terribles aún por venir. Entonces, prepárense, la verdad de sus miedos será revelada en el siguiente paso. Y no todos regresarán a la luz. Diego y Lila sintieron el peso de sus decisiones, un sudor helado les recorrió la espalda. La sala comenzó a temblar, y el eco de las cadenas resonó en sus oídos. El tiempo se agota, musitó la figura, en ese momento el sistema de sombras se desvaneció, y antes de que pudieran reaccionar, se vieron envueltos en un nuevo portal que se formó en el centro de la sala, conduciéndolos a un abismo oscuro. ¿Qué les aguardaba del otro lado? ¿Eran sus miedos lo único que los separaba de Marco, o estaba todo ya perdido? La incertidumbre era agobiante y mientras eran succionados por el vacío, una única pregunta los acechaba: ¿saldrían como héroes o serían devorados por lo que más temían? La oscuridad los envolvió por completo. Una sensación de ingravidez los llenó, como si se deslizaran entre las sombras, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Diego y Lila estaban juntos, pero cada vez más, se sentían atrapados en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. De repente el vacío se quebró y cayeron sobre un suelo helado, un suelo cubierto de neblina opaca. Al levantarse se encontraron en un bosque frondoso, pero no había vida. Los árboles retorcidos y desolados se alzaban como espinas afiladas, y el aire estaba impregnado de un silencio aterrador. Parecía que el mismo lugar absorbía el sonido de sus respiraciones, y cada crujido de hojas bajo sus pies resonaba como un grito en el vacío. ¿Dónde estamos?, murmuró Diego mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y desconfianza. La inquietud llenaba el aire pesado, y Lila, sintiendo como su corazón se aceleraba, respondió: no lo sé, pero debemos movernos. Al caminar entre los árboles, el ambiente comenzó a cambiar nuevamente. Las sombras danzaban en la penumbra y sonidos susurrantes emergieron, como ecos de sus propios pensamientos. ¿Qué has hecho? Siempre has sido un cobarde, resonó una voz, y a Lila le pareció oír el eco de su propia inseguridad. Basta, gritó tratando de ahogar los murmullos que intentaban consumirla. Pero la oscuridad era persistente. Diego se volvió hacia ella, preocupado. Lila, tenemos que ser fuertes. Marco nos necesita. En ese momento una tenue luz apareció en la distancia, atravesando las ramas como una cuchillada. Ambos se dirigieron hacia ella, guiados por la esperanza, aunque el mismo camino parecía susurrar advertencias sibilinas. La luz se intensificó, y al acercarse se dieron cuenta de que eran figuras espectrales, brights indecorosos que se arrastraban entre el suelo helado. Este es el precio que deben pagar, dijeron en un coro. Debéis renunciar a lo que teméis para avanzar. Diego sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué quieren decir con eso?
Las figuras comenzaron a acercarse y la luz detrás de ellas se transformó, revelando imágenes de situaciones pasadas, miradas de decepción, fracasos, momentos de brutal traición que habían marcado sus vidas. No. No puedo enfrentarme a esto. No puedo, jadeó Diego sintiendo como el miedo lo paralizaba nuevamente. Pero Lila lo miró fijamente, los ojos llenos de determinación. No podemos darles lo que quieren. Lo que pasó, ya pasó. Solo tenemos que seguir adelante. Al pronunciar esas palabras, un temblor recorrió el suelo. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, pero el eco de sus palabras resonaba: el miedo puede ser un maestro o un carcelero. Habrá sido lo mejor que pudiste hacer. Entonces una imagen de Marco apareció de nuevo, pero esta vez estaba rodeado de llamas, su rostro reflejado en el terror absoluto. Ayúdame, gritó extendiendo las manos hacia ellos, como si cada grito hiriera en lo profundo de sus almas. Diego sintió el estómago revolverse. No podemos dejarlo, dijo, aunque las sombras a su alrededor comenzaban a cerrarse como un abrazo mortuorio. Pero no podemos ir solos, replicó Lila, su voz cargada de un miedo palpable. Las llanuras se reintegraron, y las sombras se rizaban alrededor de ellos. La imagen de Marco empezaba a difuminarse. ¿Estarás conmigo, Lila?, preguntó Diego sintiéndose cada vez más inseguro. Siempre, respondió ella, aunque su voz temblaba. Pero antes de que pudieran avanzar, una figura familiar se presentó, iluminada por una luz opaca. Marco, fortalecido por una nueva inquietud, no sonreía, su mirada perdida parecía desconectada de sus amigos. Lila. Diego gritó, no se acerquen. Este lugar no es lo que parece. La luz que lo rodeaba se apagó, y la única compañía eran las sombras, que comenzaron a elongarse en dirección a ellos. La tensión creció y mientras la figura de Marco gritando se convertía en una visión oscura, la realidad misma se desmoronaba. ¿Qué es real aquí?, susurró Lila, sintiéndose abrumada por la desesperación. Luego un susurro siniestro escapó de la oscuridad, llenando el espacio. La verdad de tus miedos se acerca. ¿Y tú, Marco, realmente quieres ser salvado? La escena se tensó y una nueva oscuridad se cernía sobre ellos. ¿Qué papel jugarían realmente en esta revelación? Lo que tenían que enfrentar era humano, o era algo más oscuro. Diego y Lila se dieron la mano, preparados para lo que vendría, pero con el corazón latiendo en pánico, sintiendo que la verdad de sus miedos apenas empezaba a revelarse. La luz se había desvanecido y Marco ya no era más que una sombra temblorosa en la distancia. Diego y Lila, aferrados a sus manos, sabían que enfrentarse a aquella negrura era una cuestión de vida o muerte. La sensación de estar perdidos los consumía, pero el grito de Marco resonaba en sus mentes como un mantra aterrador. ¿Por qué no podemos ir a ayudarlo?, preguntó Lila, con la voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Diego, la voz quebrada por el miedo. Pero esto no está bien. No puede ser real. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a nublarse por la confusión, la tierra bajo sus pies comenzó a vibrar. Un sonido gutural, como un susurro lejano, emergió de entre los árboles taladrando sus mentes. Debes hacer una elección, dijeron las sombras, arrastrándose lentamente hacia ellos. La salvación de Marco o la verdad de tus propios miedos. ¿Qué prefieres, vivir en la ilusión o enfrentarte a la piel de tu realidad? El aire se volvió más espeso, y Lila sintió como su corazón latía rápidamente. ¿Qué significa eso?, preguntó sacudiendo la cabeza. La desesperación en su voz era palpable. Antes de que pudiera obtener respuesta, una imagen comenzó a materializarse lentamente en la bruma. Era un espejo y en él podía ver sus miedos más profundos, fracasos, inseguridades, y rostros de personas que una vez fueron importantes en su vida, decepcionadas y enojadas. No quiero verlo, gritó Lila, apretando la mano de Diego con fuerza. No quiero enfrentar esto. Diego, paralizado, la miró con terror. Pero si seguimos alejándonos, nunca podremos ayudar a Marco. La lucha interna crecía entre ellos, y la presión de la verdad disparaba sus nervios. Lila, debemos ser valientes. Justo entonces la imagen de Marco apareció en el espejo, sus ojos llenos de sufrimiento. Lila, por favor. Ayúdame. La angustia en su voz hizo que Lila sintiera su pecho oprimido por la culpa. Diego sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, refractando su dolor.
Él necesita nuestra ayuda, y si no hacemos nada, podría ser muy tarde. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, riendo de su indecisión y alimentándose de sus miedos. No hay salvación sin sacrificio, y su sacrificio será el de enfrentar la verdad. Temblando, Lila empezó a mirar el espejo una vez más. La imagen de Marco luchando por escapar de un abismo de fuego la impactó. Si dejamos que esto nos consuma, nada de lo que hemos vivido habrá valido la pena, murmuró. Para entonces, la frialdad del suelo helado ya no solo estaba bajo sus pies. Era como si se cerniera en su interior. Diego, decidido, dio un paso hacia adelante. «Estamos contigo, Marco». «Perrimos volver a ser fuertes», gritó, su voz resonando en lo hondo del bosque. De repente, una risa siniestra emergió de las sombras. «¿De verdad creen que esto es una elección fácil? ¿Están dispuestos a perderse en la verdad y dejar que sus almas se marchiten como herejes en este mundo?» «Sí». Lila respondió con fuerza, sintiendo una chispa de valor. «Estamos listos para enfrentarlo». Y mientras esas palabras se pronunciaban, las sombras se arremolinaron más intensamente. La tierra tembló con furia, y una corriente de viento gélido las golpeó, llevando el eco de los gritos y las burlas. En ese instante, el espejo frente a ellos se rompió en miles de pedazos, cada fragmento revelando una versión diferente de ellos mismos atrapados en pesadillas. La verdadera lucha estaba por comenzar, y la pregunta retumbaba en sus cabezas: ¿podrían soportar ver su propia verdad? Mientras tanto, una negrura aún más profunda surgió entre los árboles. El eco de la voz de Marco se desvaneció en la distancia mientras el abismo del bosque comenzó a cobrar forma. Una figura oscura emergió. Listos para descubrir que sus propios miedos son lo que realmente los mantiene prisioneros. La voz reverberó mientras las sombras se acercaban, seguras de que el terror apenas comenzaba. La negrura del bosque se espesaba, y Diego y Lila se aferraban con fuerza, sintiendo como los temores ancestrales comenzaban a desbordarse de sus corazones. «Marco. Estamos aquí para ayudarte». Gritaron al unísono, esperando que su amigo los escuchara entre las tinieblas. Las sombras parecían reírse, una marea oscura donde ecos monstruosos de sus propios miedos danzaban. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar para salvarlo?», murmullaba una voz retumbante. Diego tragó saliva, el sudor frío le recorría la frente. Las imágenes en el espejo destrozado giraban, y pudo verlos a ellos mismos, atrapados en un ciclo de culpa y miedo. Se sentía como un prisionero de sus propias decisiones. «Esto no es real», dijo Lila con firmeza. «No dejaremos que nos consuma». Pero mientras hablaba, el rostro de Marco aparecía y desaparecía entre las sombras, su ruego desesperado atravesando la oscuridad. «Lila. Diego. Ayúdenme». Resonaba como un canto peligroso. «No hay tiempo», gritó Diego. «Debemos enfrentar lo que somos». Las palabras tenían el peso del destino. Con cada paso, la presión en su pecho se aliviaba. La luz del valor, aunque tenue, comenzaba a brillar en la oscuridad opresiva. La figura oscura se acercaba, su forma retorciéndose con amenazas indescriptibles. Lila tomó la mano de Diego con determinación. «Si vamos a perder, que sea luchando juntos. Por Marco». La fuerza en su voz se convirtió en un grito que atravesó el aire helado. «Estamos listos para enfrentar nuestra verdad». De repente el oscuro abismo que los rodeaba se desgajó, creando un camino de luz que los atrajo con su resplandor. Sin pensarlo dos veces, ambos se lanzaron hacia adelante, dejando atrás las sombras. Pero justo al cruzar el umbral, una mano helada atravesó la luz y se aferró a Lila. «No, Lila». Diego gritó, pero la sombra se la llevó, arrastrándola hacia el abismo. Lila se aferró con fuerza a su mano, sus ojos reflejaban tanto miedo como valentía. «Diego, no te sueltes». En ese instante el tiempo se ralentizó. Ella temía el abismo, pero también sabía que el verdadero peligro era perderse a sí misma. «Deja de luchar. Este es un juego que no puedes ganar». El eco de la oscuridad retumbó, pero las palabras de Diego resonaban en su mente. «No. No soy un juguete de tu terror». Mientras hablaba, la decisión floreció en su interior. Lila apretó la mano de Diego con fuerza, sintiendo su luz. «Juntos». Gritaron, y mientras lo hacían, un destello de luz brillante estalló a su alrededor, enviando las sombras a la distancia.
La mano oscura se extinguió y en su lugar, el bosque comenzó a despejarse. Finalmente se encontraron en un nuevo lugar. Era un campo despejado bajo un cielo estrellado, donde el aire estaba impregnado de esperanza. En el centro una figura familiar se alzaba, la sombra de Marco. Diego y Lila corrieron hacia él sin dudar. Marco, gritaron, el alivio inundando su corazón. Pero cuando lo alcanzaron, Marco no estaba, como si fuera solo un eco de su voz. ¿Dónde estás?, preguntó Lila, angustiada. En ese momento una risa cómplice surgió del aire, resonando en sus corazones. Estoy aquí, pero soy parte de lo que ustedes temen. La voz distorsionada anunciaba su llegada. Era el mismo juego, el ciclo que no terminaba. Las sombras volvían a rodearlos, creciendo, reclamando sus miedos. ¿Qué has hecho con él? Diego sentía que el pánico devoraba su aliento, mientras la figura de Marco se desvanecía en la negrura. ¿Por qué estás aquí? Vuelve. La desesperación crecía. Todo lo que perdemos se convierte en parte del juego. El valor, la amistad, todos estamos conectados en este ciclo. Al escucharlo, Lila sintió que el vacío le arrastraba nuevamente. No voy a dejar que esto me consuma, dijo en voz alta, su valentía resonando. Entonces, la oscuridad pareció desafiar su fe, implosionando y girando en torno a ellos. El juego sigue, pero solo uno de ustedes podrá salir. La voz era maliciosa. ¿Qué significa eso?, preguntaron, temerosos. Eso significa que deben estar dispuestos a sacrificar lo que más aman para romper la cadena. La oscuridad comenzó a elevarse, atrayéndolos hacia la neblina. Diego y Lila se miraron, realzando el lazo que los mantenía unidos. Yo iré, dijo Lila con decisión, pero Diego la detuvo. No puedes. Necesitamos unirnos, no separarnos. Ambos sabían que debían enfrentar el terror juntos. En ese instante de claridad, la verdad se deslizó como un río brillante, no se podían perder el uno al otro. La esencia de su fortaleza era el amor y la amistad. Con un grito desafiante, Diego levantó la mano. ¿Estamos listos para romper el ciclo? ¿Estamos listos para enfrentar nuestros miedos y salvar lo que hemos perdido? La oscuridad retrocedió un poco, como si esperara su respuesta. Sí, dijeron al unísono. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, el eco de la luz y la verdad llenando el espacio. Con la resolución ardiendo en su pecho, se dirigieron hacia el corazón de la oscuridad. Nunca volverán. Resonó un grito, pero ellos, fuertes en su conexión, empujaron hacia adelante. La negrura se desmoronaba a su paso, liberando luz y risas, transformando el terror en amor. Finalmente, se encontraron en el claro una vez más. La noche se desvaneció y al abrir los ojos, estaban de vuelta en el patio trasero, el brillo del alba se elevaba sobre el horizonte. Diego, Lila, susurró Marco, emergiendo de las sombras. Pero él era un reflejo brillante, lleno de luz y esperanza. Lo logramos, lo hicimos juntos. Los tres amigos se abrazaron, sintiendo la conexión que nunca se había roto, un amor engrandecido. La oscuridad que alguna vez los había amenazado se disolvió en el aire, llevándose consigo los ecos de un pasado conocido. La noche aterradora terminó, pero la lección permaneció. La vida siempre tendría sombras, pero juntos serían invencibles. Volvieron a mirar el amanecer con el corazón más ligero y el deseo de vivir plenamente. Ahora, tú también puedes ser parte de nuestras historias. Suscríbete inmediatamente para no perderte nuestras próximas aventuras. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al canal a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre impactante. Tu apoyo hace la diferencia.